opresión, limitación, genocidio. Vamos a definir. La primera, opresión, significa sofocar, presionar o someter a una persona. La segunda significa acortar, restringir y poner límites a una persona. La tercera significa disminuir total o parcialmente un grupo étnico, racial o religioso. La referencia bíblica que vamos a utilizar está en el libro de Éxodo capítulo 1 y voy a dar lectura a algunos versículos desde el versículo 8. Dice: pero llegó al poder Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarles con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estallara una guerra, se unirán a nuestros enemigos y se irán del país. Le impusieron trabajos forzosos tales como edificar para Faraón ciudades de almacenaje. Pero cuanto más los suprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con mucha crueldad. Había dos parteras hebreas llamadas Cifra y Fura. Ellas, el rey de Egipto, el faraón, les ordenó que cuando ayudaran a las hebreas en sus partos, se fijaran en el sexo del niño, y si era varón, lo mataban. Si era hembra, debían dejarla vivir. Así que como las parteras tenían temor de Dios, no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los varones. De este modo los israelitas se hicieron grandes, fuertes y numerosos. Y les dice además que Dios trató muy bien a las parteras. El faraón, por su parte, al percatarse que esto no iba, ¿verdad?, a disminuir de ninguna forma, dice: dio orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Lo he leído de la Nueva Versión Internacional. Y cuando, ¿verdad?, analizamos este tema, vemos que, al igual que en la Escritura, hoy día podemos notar que estamos atravesando, y ya hemos anteriormente atravesado, temporadas en las que estamos siendo oprimidos o limitados de diferentes formas, tanto directa o indirectamente. Y es que no debemos olvidar que el enemigo de las almas siempre, Satanás, va a tener un plan para destruir todo aquello que se opone, ¿verdad?, a lo suyo, y que definitivamente va a favor de los planes de Dios. Así que él nunca ha estado de acuerdo con los planes que Dios tiene para la humanidad. Dios desde el principio nos otorgó libertad para multiplicarnos, para tener capacidad para enseñorear, para dirigir, para administrar, pero eso nunca le ha gustado. Así que todo lo que pueda limitar eso, Él lo va a hacer. Así que en este tiempo, ¿verdad?, vemos que todavía hay personas que se levantan, como estas dos mujeres parteras hebreas, por encima de todo, para lograr que todavía haya vida en medio nuestro. Y es que la realidad es que cuando el ser humano no se multiplica, se va perdiendo su esencia. Y con el tiempo, pues se extingue, porque esa es la realidad, ¿verdad? Así que nosotros, tanto en nuestra vida, ¿verdad?, secular, y lo que es el aspecto de la vida cotidiana, como en nuestra vida espiritual, es necesario que no dejemos de multiplicarnos, que no permitamos que la opresión nos limite y que nos extingan, porque a la larga, ¿verdad?, el propósito del Señor, nosotros queremos que se cumpla, así que nos necesita, ¿verdad?, a nosotros, ¿verdad?, que cada día podamos extendernos más para que podamos, ¿verdad?, expandir su palabra y, ¿verdad?, poner en orden muchas cosas que están alrededor de nosotros en este momento convirtiéndose en un caos, ¿verdad?, en un desespero. Así que es probable que nosotros como creyentes, y ya de por sí, de hecho de ser humanos, nos sintamos oprimidos o limitados, ya sea por nuestros gobiernos, por muchas cosas que están pasando alrededor de nosotros.
Es importante que tal vez quizás entre tu vecindario, en el trabajo, en lo que te rodea, tú te sientas que te están limitando, que te están oprimiendo, que te están imponiendo cargas, que te están tratando de forma cruel, que están siendo hostiles contigo. Y eso es la realidad y es totalmente cierto, primero que nada, porque cuando somos cristianos y cuando queremos hacer las cosas bien, la gente que no tiene esa agenda le vamos a estorbar. Eso no tapamos el cielo con la mano, esa es la realidad. Así que nosotros desde la Biblia, ya, ¿verdad? Este versículo, ¿verdad? Que he leído, esta porción de la escritura, desde los comienzos, ya ha habido opresión, ya ha habido limitación. Y hasta el día en que el Señor venga por la iglesia, vamos a encontrar el mismo panorama porque la agenda del mal sigue siendo la misma. Así que tal vez usted, al igual que todas las personas que, ¿verdad?, estamos viviendo en esta temporada, justo en el año 2022, ¿verdad?, en el mes de mayo, estamos viendo, ¿verdad?, que el ser humano está pasando por, ¿verdad?, tiempos bastante fuertes, en que ya no nos sentimos, ¿verdad?, con la misma seguridad que nos sentíamos antes. Así que quiero discutir varios puntos, ¿verdad? El primero es que el faraón actuó de esa forma tan cruel, ¿verdad?, también maquinada y pensada para destruir, porque él tenía miedo. La razón por la que su agenda, ¿verdad?, fue que destruyeran los varones, porque él sabía la capacidad que tenía el varón para poder reproducirse. Así que él buscaba la forma, ¿verdad?, de la que les resultara para él más efectiva para eliminar a lo que fuera, ¿verdad?, a los varones, y los pudiera hacer desde pequeños, desde niños, para que no se siguieran multiplicando. Esa era la realidad. Pero si venimos a analizar este punto bien a profundidad, esto es matemática básica. Si eliminas a los varones, perfecto, no se van a multiplicar. Pero la realidad es que ¿quiénes eran los que tenían la mano de obra y la fuerza para poder realizar esas esculturas, esas ciudades, ¿verdad?, de almacenaje que hubieron en aquella época? Eran los varones. Así que podríamos decir que él se estaba cortando sus propias alas, porque estaba eliminando a quienes realmente podían hacer los trabajos, porque eventualmente los otros varones iban a fallecer, se iban a enfermar, iban a tener lesiones, iban a haber muchísimas cosas, y él no pensaba en el futuro. Él pensaba en que estas personas se están creciendo y un día se van a volver en contra de nosotros, así que tenemos que eliminarlo, ¿verdad? Ese es el primer punto. Luego de eso, ¿verdad?, quiero que podamos ver que Dios utilizó solamente 2 mujeres que tuvieran el valor suficiente de, aún bajo amenaza de muerte, poder llevar la contraria a esta orden que había tenido, ¿verdad?, el faraón, que le dijo que los varones, ¿verdad?, no debían vivir, que solamente dejaran a las niñas. Así que estas 2 mujeres pudieron hacer historia, porque ellas pudieron haber dicho muchas cosas, ¿verdad?, y tener muy buenas razones para defender su vida y quizás la de ellas, de su familia. Sin embargo, ellas dijeron, no importa, porque ellas tenían temor de Dios, más que del mismo hombre, para poder, ¿verdad?, llevar a cabo, ¿verdad?, esta encomienda de que los niños no murieran de la forma en que se les estaba pidiendo. El otro punto que quiero tocar, ¿verdad?, y es, ¿verdad?, una frase, ¿verdad?, de cuando estuve, ¿verdad?, estudiando el tema, y es que la legalidad de un asunto en particular está basado, ¿verdad?, tanto lo legal como lo ilegal, en las leyes, ¿verdad?, del lugar en particular donde se establezcan, ¿verdad? Eso va a depender del pueblo, de la ciudad, del país en cuestión. Pero cuando estamos hablando de la moralidad o de la inmoralidad, esto está reflejado conforme al carácter de Dios. Y eso es lo que nosotros aprendemos a través de su palabra. Así que un asunto, ¿verdad?, pueda ser legal, no necesariamente significa que es moral. Y eso es algo que no debemos olvidar, y más en este tiempo. Así que Dios permitió que estas mujeres, ¿verdad?, o ellas, ¿verdad?, por su cuenta propia, ¿verdad?, porque Dios no les dijo nada en particular, ellas hicieron desobediencia civil. Ellas rebelaron, ¿verdad?, y dijeron, nosotros no vamos a hacer conforme, ¿verdad?, el faraón nos ha dicho. Y no es que Dios está de acuerdo, ¿verdad?, con esta conducta, pero favoreció que por encima de eso, ese decreto que se había dado, ellas lo obedecieran a él. Así que eso era realmente lo que Dios estaba mirando, su obediencia,
Obviamente para obedecer a Dios, en ese momento ellos tenían que llevar una contraria a ese edicto que era totalmente deplorable, abominable, malo, desagradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Conforme a la palabra que quieras utilizar. De todos modos, no era nada bueno. Así que sabía que sus vidas estaban en peligro y aún bajo sabiendo que si descubrían la verdad, ¿verdad? Porque ellas sencillamente dijeron, no, cada vez que vamos a donde las mujeres hebreas no las podemos asistir en sus partos porque ellas son tan fuertes que ellas mismas paren. Y esa no era cierto. Así que el asunto no era, ¿verdad?, meramente que Dios quiso que ellas mintieran, pero ellas no dijeron la verdad en ese momento porque ellas querían proteger la vida de los niños y eso Dios lo sabía. Así que importante resaltar, ¿verdad?, la valentía de estas solamente 2 mujeres. Así que llevaron a cabo su trabajo de tal forma que sí continuó la multiplicación, ¿verdad?, y la prosperidad del pueblo de Israel, que ya era algo, una promesa que Dios les había dado, ¿verdad?, como nación. Y ahora bien, hay un punto importante que es una de esas madres que estuvo dispuesta a no seguir el edicto del rey y no hacerle caso, ¿verdad?, a la voz de Faraón y poder ir más allá de todo eso porque había un propósito más allá de todo eso, fue Jocabed. Jocabed tuvo su hijo y ella tenía, ¿verdad?, su anterior su hijo y ya mayores, ¿verdad?, que eran de más edad, y ella tuvo a este hijo y lo miró y dijo, él debe morir porque es varón, pero ella decidió, ¿verdad?, hacer una canastilla, las que, ¿verdad?, pueden referirse directamente a la escritura y, ¿verdad?, estudiar más a fondo lo que es la historia de Moisés, ¿verdad?, pero a modo de repaso. Y ella hizo, ¿verdad?, esta canastilla y ella envió a su hijo por el río Nilo con todos los peligros que pudo haber habido, simplemente y llanamente porque ella quería que su hijo viviera. Pero Dios todo esto lo favoreció porque tenía un plan, ¿verdad? Así que murieron muchos niños y sí hubieron, ¿verdad?, fue algo que realmente fue desagradable, desastroso, totalmente triste, ¿verdad?, porque nunca, ¿verdad?, se favorece, ¿verdad?, un acto como este. Pero Dios veía todo lo que pasaba y Dios movía sus puntos, ¿verdad?, sus fichas conforme al plan que Él quería que se cumpliese. Así que Jocabed tuvo la oportunidad de enviar a ese hijo y más adelante, ¿verdad?, cuidarlo conforme a la escritura. Así que si te da curiosidad y todavía tienes, ¿verdad?, deseos de saber, lee la historia más adelante, ¿verdad?, porque no quiere hacer el video más extenso. Así que en ese momento cuando Jocabed envía a su niño, ¿verdad?, en esa canastilla, la hija del faraón estaba precisamente en ese momento saliendo, ¿verdad?, a darse un baño, ¿verdad?, con su doncella en la afuera, ¿verdad?, en ese espacio, ¿verdad?, de la parte, entiendo yo, de la parte de atrás de su palacio, para poder disfrutar, ¿verdad?, de lo que es el río, hasta que ella observa esa canastita que precisamente había pasado por allí y seguramente se quedó como que media estancadita en algunos de esos juncos, en algunos de esos arbustos, ¿verdad?, que estaban allí. Y entonces fue, ¿verdad?, solicitó que se le trajese y allí se dio cuenta de 3 cosas. Primero, era varón, era un niño lo que había allá adentro. Así que no era una cualidad favorable en ese momento. Segundo, era hebreo, porque los niños se le acostumbraba, ¿verdad?, a siempre ponerle sabanitas y ropitas que distinguían unos colores de lo que, ¿verdad?, de la nación a la que pertenecían. Así que automáticamente ella se dio cuenta que era hebreo. Así que primero estaban buscando a los varones y segundo que fueran hebreos para extinguirlo. Pero tercero, dice la escritura que lo vio hermoso. Esa cualidad se la puso el Señor en ese momento para que ella no deseara, ¿verdad?, que el niño corriera la misma suerte que todos los demás. Porque Dios tenía un propósito. Un niño que se fue criado en el palacio. ¿Por qué? Porque más adelante sería el libertador. Y no es que a Dios no le importase que los otros niños muriesen, pero había alguien que tenía que cumplir el propósito. Y todo eso lloraba ante los ojos del Señor. Dios no quiso que nunca sucediera. Y muchas veces quizás nos vamos a preguntar, ¿y por qué Dios lo permite? Eso es otro tema. Pero lo que queremos, ¿verdad?, resaltar en este video, ¿verdad?, como dije anteriormente, para no hacerlo muy extenso, es que nosotros reflexionemos brevemente y pensemos, alrededor mío, ya sea en, ¿verdad?, la política de mi
de mi país o en el, ¿verdad?, lo que está sucediendo en los tiempos que estamos habiendo, sobre qué se está tratando realmente, qué es lo que estamos defendiendo, qué cosas son importantes. Estarán en peligro, estarán en amenaza los niños, estarán en amenaza nuestras libertades, están atentando contra, ¿verdad?, a lo que es nuestro futuro. ¿Qué cosas puedes identificar alrededor tuyo en este tiempo de las que puedas abrir tus ojos y realmente entender qué es lo que está sucediendo? Y pedirle al Señor que te dirija sobre cómo tú puedes actuar sobre esto. No quedando meramente con nuestros brazos cruzados, hay cosas que podemos hacer. Así que el Señor sea el que dirija tu vida y puedas permitirle al Señor que te utilice como instrumento para que su propósito se lleve a cabo, porque seguramente hay vidas que defender, empezando por la tuya y la de tus seres queridos. Así que reflexionemos sobre este tema, ¿verdad? Porque es muy importante y me gustaría que, ¿verdad?, compartieras este mensaje con alguien más, porque aunque pareciera ser muy sencillo, es muy importante en este tiempo. Así que gracias, ¿verdad?, por ver este video. Así que Dios te bendiga.